Muy buenas, locos de la tinta, bienvenidos. Hoy vamos con otro vídeo de esos que os gustan, de los versus. Esta vez vamos a comparar un poco la FK Irons Flux con la Cheyenne Sol Nova Unlimited. Así que, ya sabéis, ¡vamos a por ello! Bueno, vamos a hablar un poco, primero, para hacer la comparativa de sus rasgos, sus características principales y qué las hace diferentes al resto de máquinas rotativas de estilo Pen, y sobre todo, entre ellas, cuáles serían las cosas que os harían inclinar la balanza por una o por otra. Lo primero, tenemos la Flux, que trabaja de 5 a 12 voltios con un incremento de 0,5 en botones, lo que viene a ser que vas tocando los botoncitos de la batería. Esto viene muy bien para todos aquellos que sois muy tocones y que os gusta saber un poquito en qué voltaje estáis. Sí es cierto que no tiene una pantalla LED, pero a través del código de colores podemos saber con la luz fija o con la luz parpadeante si estamos en un voltaje de, por ejemplo, 5 o 5,5. Cheyenne, sin embargo, ha desarrollado un sistema muy novedoso para subir o bajar el voltaje, y este es a base de movimiento, sin ningún tipo de pantalla LED. Ese es un punto negativo. La Cheyenne podemos subirla o bajarla en base a girar la muñeca hacia arriba o hacia abajo, así que con ella tendremos que acostumbrarnos un poco, y como antiguamente se hacía con las máquinas de bobina, a trabajar un poco de oído. Lo siguiente es que son dos máquinas inalámbricas, así que la carga es importante. Y aquí en la Flux tenemos una carga de 1,5 amperios y normalmente suele tardar una hora y media, una horita más o menos en cargar totalmente la batería. Mientras tanto, la Cheyenne tiene una carga de 3 horas con 2 amperios. Sí, no entiendo cómo, no me explico por qué, no sé si será el tipo de batería o el tipo de pila, pero sí es verdad que Cheyenne necesita una carga un poquito más lenta. Mientras que la Flux tiene, según dice la marca, un funcionamiento de hasta 10 horas. Sí es verdad que dependiendo siempre del voltaje que utilicemos, 10 horas si utilizas un voltaje bajo. Si trabajas con un voltaje más alto, pues consume más batería y tarda menos. Pero en promedio tenéis, por lo que yo he probado y por lo que tengo de experiencia con la máquina, un promedio de entre 6 y 7 horas de trabajo ininterrumpido a 9 voltios. Mientras que Cheyenne, con una carga de 3 horas, tiene un mínimo de 5 horas de duración. Sí es cierto que Cheyenne la estuvimos probando en una sesión larga, pero no demasiado, y la verdad que a las 5 o 6 horas la batería fue un poco para abajo, pero aún así aguanta también perfectamente más o menos ese promedio. Así que aquí estarían un poco empatadas. En cuanto a características especiales de cada una que las hace únicas, podríamos hablar de la aplicación Dark Lab para la FK Irons Flux, en la cual con el móvil podemos, a través de Bluetooth, modificar el GIF, el golpeo de la máquina, y sobre todo la cantidad de energía que da la batería a la máquina, algo que parece que es bastante novedoso y sobre todo muy interesante. Y también que las baterías están preparadas para actualizaciones de firmware futuras, algo que me parece muy positivo. Mientras tanto, en Cheyenne también han incluido un sistema nuevo de golpeo, y es un tipo de sistema de dos variantes. La primera sería un golpeo fijo, en el cual hace el mismo daño, da igual la superficie que golpeemos, y otro que es el golpeo de respuesta, un golpeo reactivo, que según la resistencia que ofrezca la piel, la Cheyenne golpeará más fuerte o más suave, algo que la puede hacer muy adaptativa a cada parte del cuerpo y de piel del cliente, y que es un sistema muy interesante. Ambas son de golpeo Direct Drive, mientras que la FK Irons Flux es un Direct Drive de un recorrido de stroke de 4 milímetros, no tiene más recorrido, 4 milímetros, perfecto para líneas, perfecto para rellenos sólidos, para cualquier tipo de relleno en general, y también se defiende bien en sombreados, aunque al ser de 4 milímetros el sombreado es un poquito más agresivo y más profundo, por lo que a lo mejor no conseguimos esos suavizados tan suaves y tan difuminados como sería con recorridos más pequeños.
Cheyenne ofrece, sin embargo, dos recorridos, uno que sería de 3,5, que sería más enfocado a sombreados suaves, mientras que el otro sería de 4 milímetros para delineados y para rellenos sólidos. Por último, habría también que hablar de que, por ejemplo, la FK Irons Flux pesa 181 gramos, la verdad que es un peso sólido sin llegar a ser demasiado pesado, es ergonómicamente su grip muy cómodo, mientras que la Cheyenne su grip es muy cortito a la hora de sacar y meter la aguja, te puede dar un poquito más de complicación porque, como digo, la rosca está muy abajo y se hace un pelín más incómodo. En cuanto a las baterías, la batería de la FK Irons es extraíble e intercambiable con otras baterías del mismo tipo, mientras que las de Cheyenne utilizan una pila especial. Lo bueno, el punto bueno de Cheyenne es que el tipo de batería que utiliza, que son como un tipo de pila gorda, se pueden encontrar de otras marcas en Amazon, con lo cual te puedes comprar ciertos repuestos para poder intercambiarlas cuando vayas a agotar la batería. Aunque sí es verdad que siempre hay que decir que Cheyenne es muy estricta con sus garantías y si no utilizamos el material de su marca, pues lógicamente no nos cubre la garantía. Por último, pero no menos especial, hay que hablar de que la FK Irons Flux es estadounidense, mientras que la Cheyenne es alemana. ¿Y esto qué influencia? Pues que si se te estropea por cualquier cosa en el servicio postventa de tu distribuidor y hay que mandarla a Estados Unidos, hay que contar con todo el viaje que se va a hacer a Estados Unidos, la reparación y la vuelta, con lo cual el tiempo puede ser un poco más longevo. Mientras que la Cheyenne es alemana, con lo cual si eres europeo, normalmente el viaje a Alemania es más cortito, de hecho están más o menos en un promedio de una semana si lo mandas de España a Alemania, entre que llegue y luego te la devuelvan. Con lo cual, pues dependiendo de vuestro país de procedencia y más o menos el riesgo que podáis causar, pues os puede interesar más una que otra. Bien, ahora después de toda esta lluvia de características, de todo esto que os he contado, os voy a comentar un poco mi experiencia, ya que he trabajado con ambas, he probado ambas, he hecho tatuajes con ambas de diferentes estilos y os voy a comentar un poco mi experiencia personal. En cuanto a manejo y agarre, sí es verdad que el grip de la Flux me gusta mucho más. Es un grip muy extraño comparado con grips de otras marcas y sobre todo de las de estilo pen. No tiene aristas, es completamente liso, pero eso hace que se agarre muy bien a la mano y sobre todo que nos dé mucha comodidad en sesiones largas. El de Cheyenne también es muy cómodo, pero tiene aristas que están en horizontal, que a mí no me llega a gustar mucho porque se me clava un poco en los nudillos y me es un poco más incómodo el grip. Sin embargo, la Cheyenne es más ligera, es prácticamente un boli, con lo cual en ese sentido la verdad que la soltura y la ligereza puede en este caso llevarse más el mini punto. En cuanto a rendimiento, ambas son máquinas de alta gama, de alto rendimiento, las dos ofrecen un rendimiento tremendamente bueno. Aquí no hay una que se incline o que gane más a la otra. Sin embargo, también he de decir que en el rendimiento hay que hablar de la forma del voltaje. Y es que a mí con Cheyenne me ha costado un poco hacerme a ella. El problema es que aunque te dan una gráfica de colores según la inclinación, mientras tú estás trabajando no vas a estar pendiente de cuánto inclino la máquina para saber el voltaje. Aquí le haría falta una pantallita de voltaje o algo. Sí es verdad que el sistema es novedoso y sí es verdad que es un sistema muy ingenioso, porque subir o bajar el voltaje con solo el movimiento de la mano puede ser muy bueno y muy beneficioso en el futuro, pero el no saber en qué voltaje exactamente estás trabajando porque estás moviendo la máquina y solo es de oído, con estas máquinas que son muy silenciosas es un poco difícil, mientras que la Flux es súper sencillita, va por colores, parpadea la luz y con botones, con lo cual en todo momento sabes a qué voltaje estás trabajando. En cuanto a la carga, en cuanto a las pilas, realmente ambas tienen un sistema diferente, pero es lo de menos. Sí es verdad que la Flux tarda un poco menos en cargar, entonces si trabajamos un turno muy largo por la mañana, nos vamos a comer y la dejamos cargando y volvemos por la tarde, la vamos a tener cargada y vamos a poder seguir. Mientras que Cheyenne es un poquito más lenta, pero lo compensa, como digo, en el momento en el que puedes en el mercado conseguir de otras marcas pilas similares o incluso más potentes que las de la marca, siempre y cuando, ya os digo, tengáis en cuenta que la garantía no cubre eso.
En cuanto al rendimiento de horas, más o menos ambas están igual. Ambas me han durado más o menos lo mismo trabajando a los voltajes más o menos parecidos. Sí es verdad que me ha dado sensación de que la Flux aguanta un poquito más, pero esto se debe a que con la Flux yo he estado trabajando a 9 voltios exactos durante 8 horas y he sabido en todo momento el voltaje, mientras que con la Cheyenne he estado trabajando de oído y aunque me fijaba en la gráfica nunca estaba seguro del voltaje al que estaba, por lo que cuando trabajamos una sesión de 5 o 6 horas la batería se había agotado bastante, pero yo no estoy seguro de si estaba trabajando a un mismo voltaje que la Flux o más alto o más bajo. Esa incertidumbre es la que no os puedo asegurar, así que este mini punto se lo llevaría la Flux. En cuanto a golpeo, el Direct Drive de la Flux está pensada para todos aquellos artistas que quieren solidez en sus líneas, que quieren rellenos compactos y bien sólidos, tanto de color como de negro, y también se defiende muy bien en sombreados, aunque tenga ese stroke de 4 milímetros. Mientras que la Cheyenne nos da dos opciones, algo que es bastante bueno, ya que aquellos que estéis más enfocados al trabajo de sombreado y blancos y negros vais a obtener el stroke de 3,5, mientras que los que queráis más neotradicional o colores compactos al de 4 milímetros. Así que aquí el mini punto iría para la Cheyenne, ya que nos ofrece más variedad y más posibilidades de elegir. En cuanto al golpeo, el Direct Drive, como digo, la Flux tiene un golpeo súper duro, lo que puede causar heridas en la piel si no controlamos, pero también hace que meta el color muy bien y las líneas muy bien, muy parecido a lo que sería una bobina, lo que beneficia en que los tatuajes van a durar más a lo largo del tiempo. La Cheyenne, sin embargo, el Direct Drive tiene el movimiento este que digo fijo o reactivo, y hay a mucha gente que le ha gustado el sistema reactivo, ya que es un golpeo que se adapta a la resistencia de la piel y se suaviza cuando la piel ofrece muy poca resistencia y se endurece cuando la piel ofrece más resistencia. Este tipo de método adaptativo nos ayuda a ser mucho más polivalentes y nos ayuda a trabajar mucho mejor en la piel, de forma que la máquina casi hace el trabajo por nosotros. Este sistema de inteligencia artificial de la máquina, la verdad que es una pasada, pero también tiene su dificultad para adaptarse y cogerle el truco. Así que aquí también, en cuanto a elección y a más variedad, el mini punto se lo llevaría la Cheyenne. En cuanto a garantías, mientras que las garantías son muy parecidas y el servicio postventa también es muy parecido, pues dependiendo de si sois de Estados Unidos o Latinoamérica o si sois de Europa, os puede beneficiar más si se os estropea la máquina mandarla a Alemania o a Estados Unidos. Ambas marcas aquí estarían en empate porque son marcas muy conocidas, muy importantes y ambas dan un servicio muy bueno. Así que para finalizar, ¿qué podríamos decir? Pues ya estáis viendo un poco la marcación. Sí es verdad que a mí, si me preguntáis de forma personal, yo me elijo la Flux, que es por lo que al final terminé eligiéndola, porque aunque es un sistema muy bueno y muy ingenioso, el sistema del voltaje, haciéndolo de forma instintiva y sin saber exactamente el voltaje, a mí en la Cheyenne no me llegó a acabar de gustar, al igual que tampoco el grip. Pero, como siempre digo, esto es cuestión de gustos, os recomiendo que vayáis a vuestro distribuidor, sujetéis las dos, probéis las dos y en definitiva sepáis cuál de las dos os va mejor a vosotros. Pero, en conclusión, ambas son unos maquinotes. Estamos hablando de que ambas máquinas cuestan más de 1000 euros. Son de alto rendimiento, de alta gama. Es una máquina que cualquiera de las dos que te compres vas a tener máquina para toda la vida, que si cambias de máquina va a ser únicamente por capricho. Así que nada, espero que os haya gustado este versus y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!